Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con estos temas de este cuatrimestre. Ya les había comentado que en algún momento voy a tratar de meter otros temas para que puedan entender el tema que vamos a ver propiamente de su temario. Porque si yo se los doy así como tal, pues van a decir, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Por qué viene el otro? ¿Por qué se da? Entonces, como hemos estado trabajando, chicos, esperemos que este cuatrimestre no sea la excepción, que sigamos teniendo un buen éxito a través de los videos, de las actividades que se les deje. Y ya saben, cualquier duda, queja, comentario, aclaración, pues me la hacen saber. Ok, entonces vamos a empezar a dar un pequeño repaso sobre la anatomía del sistema reproductor femenino. Si no mal recuerdo, esto ustedes ya lo tienen en su cuaderno y si no, pues vamos a verlo, vamos a repasarlo. Entonces, vamos a ver que el aparato reproductor femenino se divide en dos: órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los externos son los que ustedes pueden ver en su pantalla del lado izquierdo. ¿Cuáles son esos? Es el monte de Venus. El monte de Venus es una eminencia redondeada que se encuentra en la parte superior de la sínfisis del pubis y que está cubierta por vello púbico. ¿Ok? De ahí le siguen lo que son los labios mayores, que son estas estructuras que se encuentran en la parte exterior. Los labios mayores son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo y hacia atrás desde el monte del pubis. Sus superficies externas quedan revestidas de piel pigmentada que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas y cubiertas por vello púbico. ¿Ok? De ahí le siguen las otras estructuras, que son estas que están aquí, que son los labios menores. Son dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello, pero que poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean al vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente estos labios menores están cubiertos por los labios mayores. En mujeres que han tenido hijos, los labios menores pueden protruir o salir a través de los labios mayores. De ahí le sigue lo que es esta parte de aquí, que es el vestíbulo de la vagina. Este es el espacio situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores. Estas secretan moco durante la excitación sexual, el cual se añade al moco cervical y proporciona la lubricación. Entonces, ¿cuál es el vestíbulo de la vagina? Es esta parte que está aquí. Este orificio que ven aquí es el orificio uretral, o también lo pueden encontrar como meato urinario, que es por donde hacemos pipí. Y de ahí le siguen la parte y en esa imagen sería inferior, en la posición anatómica es en la parte posterior, sigue lo que es el introito vaginal o orificio vaginal. Aquí es donde también se encuentra el himen. El himen es una capa membranosa que se llega a romper cuando se tiene una penetración, eso es a través del coito, o bien cuando se tiene algún traumatismo fuerte, es decir, a lo mejor la persona o la mujer o la niña se cayó y entonces ese himen se pudo haber roto en ese momento. Muy pocas son las personas que ese himen tienen mucha elasticidad o presentan mucha elasticidad y entonces, a pesar de haber tenido relaciones, ese himen sigue intacto. Ojo, cuando se tiene un parto vaginal, es decir, que haya nacido un bebé a través del conducto vaginal, el himen por consiguiente se rompe. No hay un himen tan elástico que pueda aguantar estirarse tanto cuando nace el bebé. ¿Ok? Y de ahí otra estructura de los órganos externos es el clítoris. El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene de 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. Consiste en dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande, y se mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, igual que sucede por el glande del pene. La porción de los labios menores que rodea el clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris. Si a esa imagen le quitamos lo que es la piel y tejido subcutáneo, la vamos a ver como en la siguiente imagen. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo músculo, que es estas que están aquí,
Y estos que se ven así como liguitas obviamente se llaman ligamentos. Esos músculos y ligamentos ayudan a que esa parte tenga cierta movilidad, ¿ok? Los ligamentos ayudan a que las estructuras estén en su lugar y los músculos ayudan a que esas partes de cualquier parte del cuerpo tengan movimiento, ¿ok? Entonces, obviamente cuando, por ejemplo, aquí que se encuentra este orificio que es el ano, pues obviamente hay un esfínter, tiene que haber músculos y tiene que haber ligamentos que ese ano lo tengan ahí y que empiece a hacer sus movimientos de contracción y dilatación al momento que uno lo hace, porque no nada más se hacen esos movimientos cuando uno hace el baño, por así decirlo. Y los que están en la parte superior de su imagen, pues son esos ligamentos y músculos que ayudan a que a lo mejor en el momento del parto, pues ayudan a esas contracciones para poder que salga ese producto. ¿Qué otra cosa está también aquí? Bueno, aquí está el clítoris, está el meato urinario, el introito vaginal, aquí está el vestíbulo vaginal, los labios menores, ¿ok? En la pantalla que ustedes tienen ahí, en la parte derecha, encuentran ustedes lo que son los órganos internos. ¿Cuáles son esos órganos internos? Está la vagina, que es esta que se encuentra aquí, de color rosadito. Si ustedes vieran en una parte externa, pues aquí está. Aquí está el introito vaginal, o el orificio o meato vaginal. Si ustedes ven hacia una posición superior de la paciente o de la persona, ustedes ven así, que este es el conducto vaginal. Ese es el órgano femenino de la copulación, el lugar por donde sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo musculomembranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. En posición anatómica, la vagina desciende y describe una curva de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros aproximadamente. Su pared anterior puede medir de 7 a 10 centímetros y están en contacto entre sí en condiciones normales. Desemboca en el vestíbulo de la vagina, entre los labios menores por el orificio de la vagina que puede estar cerrado parcialmente por el himen. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. En esta zona es donde debe quedar colocado el diafragma anticonceptivo o bien el famoso DIU que ustedes conocen. ¿Cuál es esa zona? Esta que ustedes ven aquí. Esta que estoy señalando con el apuntador es la vagina. Y entonces en esta parte, aquí se llama el orificio del cérvix externo, hay un orificio del cérvix interno, que es este que se encuentra acá. Y entonces por aquí, por este orificio, si ustedes pudieran observar con un, por ejemplo, cuando hacen el Papá Nicolau, sí, lo que se introduce a través de la vagina es un espejo vaginal o un pato, como comúnmente le llamamos. Y entonces ustedes, ¿cómo pueden ver ese orificio del cérvix? Cierren su manita, así como de puño, y entonces lo que ustedes ven en esa área que se ve así como un orificio cerrado con pliegues, así es exactamente como se alcanza a ver el cérvix. Entonces por ahí se coloca, se introduce lo que es el dispositivo intrauterino y se tiene que colocar hasta el fondo. Se tiene que saber obviamente cuánto mide aproximadamente la vagina en un promedio normal, porque si se llega a meter con mucha fuerza o se introduce de más, podemos perforar lo que es el útero. Entonces hay que saber cuánto mide la vagina, más o menos hasta dónde sentir como el tope, para no meterlo así con fuerza y entonces perforar. Entonces una vez que se queda aquí la forma en T, pues se queda hacia afuera los hilos que traen para poder sacar posteriormente, y los hilos se quedan aproximadamente por aquí. Hay gente que el cuerpo rechaza solito el dispositivo y lo empieza a empujar, entonces los hilos ya lo sienten ellos en los órganos externos, ¿ok? O hay veces en los que por el momento, pues como está muy inflamada esa zona, pues se dejan un poquito más largos esos hilos y entonces pues la gente dice, es que ya se me está saliendo o me está picando o no me lo pusieron bien, pero es precisamente por eso. Entonces aquí es donde se coloca el dispositivo. ¿Ok? De ahí le sigue lo que es el útero o matriz, como también lo conocen, que es esta parte que está aquí.
Es un órgano muscular hueco con forma de pera, que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de falopio. Mide alrededor de 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor, ya que sus paredes son gruesas. Su tamaño es mayor después de los embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en la menopausia. Está situado entre la vejiga en la vejiga por delante y por detrás del recto y consiste en dos porciones. 2/3 superiores constituyen lo que es el cuerpo y una tercera parte inferior que es el cuello o cervix, que era lo que yo les acababa de mencionar. Entonces esta parte de aquí es el cuerpo y este es el cuello, ¿ok? Y bueno, la porción súper redondeada del cuerpo se llama fondo del útero y a los extremos del mismo se le colocan, o más bien están situados lo que son las trompas de falopio, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos mantienen el útero en posición y la pared del cuerpo del útero está compuesto por 3 capas. La externa o serosa se llama perimetrio, la media se llama miometrio y la interna se llama endometrio. La capa interna, que es el endometrio, es la que se engrosa y como no hay o no hubo en algún momento ninguna fecundación, entonces se engrosa tanto que esa misma pared o esa misma engrosamiento se empieza a desprender y es a lo que nosotros llamamos menstruación, ¿ok? Y de ahí le siguen lo que son las trompas de falopio. Las trompas de falopio son 2 conductos que miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro, que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Las trompas de falopio, que son estas partes que ustedes ven aquí, se dividen en 4 partes. El infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa, que comunica con la cavidad peritoneal. El infundíbulo presenta numerosos pliegues o fimbrias que atrapan al ovocito cuando se produce la ovulación para llevarlo al orificio abdominal de la trompa e introducirlo en el interior de la misma. Una de las fimbrias está sujeta al ovario correspondiente. ¿Cuáles son estas partes de aquí? Esos que ven así como pelitos se llaman fimbrias y esas fimbrias son las que ayudan a recibir el ovocito cuando sale del óvulo. De ahí le sigue lo que es la ampolla, es la parte más ancha y larga de la trompa y la que recibe el ovocito desde el infundíbulo. Es el lugar en donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide. Esta es la zona principal en la que se fecundan los ovocitos en la mayoría de las personas. Hay gente que pues se llega a fertilizar, llega a fecundizarse ese óvulo en las otras zonas o cuando recién acaba de salir del ovocito, pero en esta parte es la mayoría de las personas que se embarazan, ahí es donde se lleva a cabo la fecundación. De ahí le sigue el istmo. El istmo es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas y se une al cuerno del útero en cada lado. Y de ahí le sigue lo que es la porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito se introduce una vez en él. ¿Ok? Entonces se divide en 4 zonas. La primera es el infundíbulo, que es esta parte que está aquí, donde se encuentran las fimbrillas y reciben al ovocito al momento en que sale del óvulo. Después le sigue la ampolla, La ampolla es la parte más ancha. Aquí es donde se llega a cabo la fecundación. Después le sigue el istmo, que es básicamente como de transporte para ese ovocito esté fecundado o no. Y la porción uterina, que es la que atraviesa la pared del útero. ¿Ok? Y la otra estructura son los ovarios, que son esta parte que ven aquí. Los chiquitos que ven adentro se llaman ovocitos o cuerpo lúteo, que también sale al momento de que no haya ningún... El cuerpo lúteo es como el pre del ovocito, ¿ok? Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra que miden aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor.
Se localiza una a cada lado del útero y se mantiene en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal y que se une a los ovarios por un pliegue llamado mesoovario. En los ovarios se forman los gametos femeninos u óvulos, que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de falopio, y se producen y secretan a la sangre una serie de hormonas como la progesterona, los estrógenos. En los ovarios se encuentran los folículos ováricos, que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo y las células que nutren a los mismos, y que además secretan estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño. ¿Ok? Entonces, obviamente pues ya sabemos, hay dos, uno en cada lado, igual las trompas de falopio. Y aquí es donde obviamente a nivel fisiológico empiezan a haber este tipo de cambios para poder, digamos que madurara un ovocito, salga, lo agarre las fibras de la trompa de falopio. Y obviamente si se encuentran en el día indicado y tienen alguna cópula y obviamente sin protección y hay una eyaculación dentro de, pues pueda fecundizar ese óvulo. Si nosotros hacemos un corte sagital, así es como nosotros podemos observar esos órganos internos, ¿ok? Entonces aquí están los labios mayores, más clarito están los labios menores. Aquí se encuentra lo que es el himen, esta es la vagina, aquí está el introito vaginal, aquí está el meato urinario, aquí se encuentra el clítoris, esto de aquí es el monte de Venus, en la parte de atrás se encuentra el ano, en esta parte de aquí. Entonces aquí está la vagina, se encuentra el cuerpo, aquí está el cuello de la vagina, después el cuerpo. Acuérdense que mencionábamos que estaba en forma de pera, y de ahí pues obviamente dependiendo del lado pues vamos a ver las trompas, los ovarios, y dentro de ellos los ovocitos. ¿Ok? Aquí se encuentran los ligamentos que les había mencionado, que ayudan a mantener en algún lugar ese útero y esas trompas de falopio. ¿Ok? Entonces hay algo que se llama ovogénesis. ¿Qué es la ovogénesis? Bueno, la ovogénesis es una formación de los gametos femeninos u ovocitos en los ovarios o gónadas femeninas. Los ovocitos son células sexuales especializadas producidas por los ovarios que transmiten la información genética entre generaciones. A diferencia de la espermatogénesis, que se inicia en la pubertad en los varones, la ovogénesis se inicia mucho antes de que exista el nacimiento en las mujeres. El ovario fetal contiene muchas células germinales que se dividen por mitosis y se convierten en otro tipo de células mayores. Los ovocitos primarios permanecen en un estado de desarrollo estacionario desde su formación antes del nacimiento hasta inmediatamente antes de la pubertad y están rodeados por una sencilla capa de células. En la especie humana, cada ovario contiene en el momento del nacimiento entre 200.000 y 2 millones de ovocitos primarios y contenidos en folículos primordiales. Al llegar a la pubertad hay alrededor de 40.000 y solamente unos 400 podrán madurar a lo largo de la vida fértil de la mujer, mientras que el resto de ovocitos primarios se degenerará. En cada ciclo sexual, las hormonas gonadotropinas secretadas por el lóbulo anterior de la hipófisis estimulan varios folículos primordiales para continuar su desarrollo. ¿Okay? El ovocito secundario solo se convertirá en óvulo maduro en el momento de la fecundación, cuando se produzca la penetración del espermatozoide dentro del ovocito. A continuación y como consecuencia se obtendrá una nueva célula que se le denomina cigoto o huevo, que tendrá 46 cromosomas, 23 procedentes del óvulo maduro y 23 procedentes del espermatozoide. En la especie humana, la liberación de ovocitos por los ovarios es cíclica e intermitente, lo que queda reflejado en los cambios cíclicos que se producen como consecuencia en la estructura y la función de todo el sistema reproductor de la mujer. Tales cambios dependen de dos ciclos interrelacionados, uno de ellos el ciclo ovárico y el otro es el ciclo uterino o menstrual, los cuales en conjunto duran aproximadamente 28 días, aunque se pueden producir algunas variaciones, es decir, hay mujeres que tienen el ciclo o el periodo un poquito más largo y otros lo tienen un poquito más corto. ¿Ok? Y obviamente el ciclo ovárico pues va a depender de dos hormonas, que es la progesterona y los estrógenos.
Al comienzo de este ciclo se considera coincidente con el primer día de menstruación y empieza a aumentar el tamaño de estos folículos primordiales por la influencia de una hormona que se denomina hormona folículo estimulante. Obviamente este ciclo pues va a diferenciarse o va a distinguirse tres fases. La primera es la fase folicular, que va del día 1 al día 14 del ciclo. Durante este desarrollo folicular, el folículo secundario aumenta de tamaño y llega a ser un folículo maduro. De ahí está listo para descargar el óvulo o el ovocito secundario. Durante esta primera fase del ciclo ovárico se empieza a sintetizar y a secretar lo que es estrógeno, ¿ok? Y obviamente esos niveles de estrógeno van a estar aumentados en un máximo de 2 días antes de la ovulación. Después le sigue la segunda fase. El folículo se descarga, obviamente descarga el óvulo, que es el ovocito secundario, y a eso es a lo que se le denomina ovulación. Aquí, en esta fase, van a estar aumentados todas las hormonas, la luteinizante, la folículo estimulante, que van a ayudar a que ese ese ovocito salga de ese óvulo. Y de ahí le sigue a la tercera fase, que es la fase luteínica. Esa va del día 15 al día 28 del ciclo. Después de la ovulación, las células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo bajo la influencia de la hormona luteinizante. El cuerpo lúteo entonces sintetiza y secreta dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, que inducen la fase secretora. El ciclo uterino, es decir, preparan al endometrio para la implantación del óvulo fecundado. En caso de que ese óvulo haya sido fecundado, el endometrio requiere el soporte hormonal de estas hormonas propiamente para permanecer en la fase secretora, de modo que el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo lúteo gestacional y persiste hasta el tercer mes de embarazo, conservando su función secretora de hormonas. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera hacia el final del ciclo uterino y se atrofia, quedando una cicatriz y dejando de secretar estrógenos y progesterona, por lo que bajan mucho los niveles en sangre en este periodo, y como consecuencia las capas superficiales del endometrio del útero se desprenden y son expulsadas al exterior por la vagina, que es lo que nosotros denominamos menstruación. Entonces, en esta imagen que ustedes ven del lado izquierdo vamos a poder ver un circulito con números, que es el ciclo menstrual normal, es decir, que dure alrededor de 28 días. Hay gente que tiene de 32, 35, hay otros que su periodo menstrual es más corto. Entonces, en este que es el promedio de la mujer, pues vamos a ver que el primer día de menstruación es cuando se empieza a tener ese sangrado. Hay gente que dura más, el promedio es que duren alrededor de 5 días, hay gente que dura un día, 2 días, hay gente que dura hasta 10 días, una semana. Entonces, después de esto empiezan los días infértiles. Aquí es donde se empieza a preparar otra vez el cuerpo para que esos ovocitos se maduren y entonces sean liberados. Cuando se liberan empiezan los días fértiles, que es alrededor del día 14. De hecho, aquí estos dibujitos son cuando los óvulos ese óvulo, no sé, ese ovocito, que es el blanquito que ven de esta parte. Al momento de salir o de secretar ese ovocito, entonces empiezan esos días fértiles, es donde la mujer puede quedar embarazada. Si no se embaraza, entonces se empieza a formar o a degradar ese cuerpo lúteo para otra vez prepararse y empezar la menstruación. Pero si en ese momento se llega a tener una relación sexual, una penetración sin protección y hay una eyaculación dentro de, puede presentarse una fecundación y por consiguiente un embarazo. ¿Ok? Y bueno, pues entonces hasta aquí llega este video porque ya está muy largo, chicos. La verdad es que es un cachito solamente del tema que hoy se tiene que ver. Entonces, pues yo les voy a mandar otro link, les voy a subir como si fuera otra tarea para continuar el tema y el del día de hoy. Entonces no me despido, los veo en el siguiente video. Si tienen alguna duda, queja, comentario o aclaración, me la hacen saber por cualquier medio y con gusto se la resuelve.